Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Nadia Suárez, soy ingeniera forestal, especialista en sistemas de información geográfica. En esta lección número 12 vamos a abarcar el tema de estadística espacial en el software de QGIS. Vamos a crear un conjunto de datos de prueba, vamos a crear también unos puntos al azar, una muestra de datos, ver las estadísticas básicas, cómo se calculan aquí en QGIS, en los diferentes algoritmos. Vamos a calcular las estadísticas de distancia entre puntos, análisis de vecino más cercano y vamos a hacer un histograma de un raster. Les recuerdo que les dejo el material en un link que pueden bajarlo de un drive para realizar el ejercicio. Vamos entonces a nuestra interfaz de QGIS. Para los datos vectoriales, las estadísticas espaciales nos permiten comprender y analizar lo que sucede con ellos. En QGIS encontramos varias herramientas para el análisis estadístico. En esta lección aprenderemos a usar las diferentes herramientas estadísticas espaciales de QGIS dentro de la caja de herramientas que encontramos en nuestra pestaña Procesos. Nos dirigimos a Procesos, vamos a darle clic en Caja de Herramientas para dejar anexado de una vez nuestro panel. Vamos a abrir un nuevo proyecto, le vamos a dar Guardar como, vamos a darle el nombre de Estadística Raya al Piso Espacial, le vamos a dar Guardar. Estoy en la carpeta de la clase número 12. Como primer punto, vamos a crear un conjunto de datos de prueba. En ese sentido, crearemos un conjunto aleatorio de puntos para así obtener un conjunto de datos con el que podamos trabajar. Para lograrlo, vamos a necesitar un conjunto de datos de polígonos para definir el área en el que se desean crear unos puntos de muestra. Vamos a utilizar entonces un área cubierta por unas vías. Vamos a agregar nuestro conjunto de datos. Vamos a administrador de fuente de datos, le damos clic y vamos a agregar una capa raster que se las dejé, como les comentaba, anexo a la descripción del video, del tutorial. Y vamos también a añadir unas vías en esta misma zona. Entonces, un check file, le damos a abrir, vamos a darle añadir y cerrar. Le damos a añadir al raster y le vamos a dar cerrar. Entonces, vamos a eliminar este raster. No había alcanzado a subir. Dos veces, vamos a quedarnos con uno. Vamos a dejar vías sobre el raster para poderlas observar. Estas van, aquí se puede a simple vista observar un relieve. Estas vías van sobre las montañas, bajando por las colinas. Este es nuestro material básico para iniciar nuestro análisis estadístico. Vamos a verificar que nuestra capa de vías y nuestro DEM se encuentren en el mismo sistema de coordenadas. Recordemos, vamos a propiedades y vamos en información. Entonces se encuentra el sistema de coordenadas EPSG 3116 Magna Sirgas. Muy bien, vamos a darle cancelar. Vamos a ir en propiedades y efectivamente nos encontramos en el mismo sistema de coordenadas. Vamos a darle cancelar. Vamos a generar un área que me encierre las vías. Vamos entonces aquí a nuestra caja de herramientas que ya habíamos abierto y vamos a escribir en geometría vectorial geometría mínima delimitadora. Aquí se encuentra y vamos a darle doble clic. Como capa de entrada vamos a tener nuestras vías y el tipo de geometría va a ser envolvente convexa y no voy a usar una capa temporal, sino vamos a guardarlo en el archivo y la vamos a llamar geometría raya al piso límite. Vamos a dar guardar, vamos a darle ejecutar a nuestro algoritmo. Se ha ejecutado en 0,56 segundos, vamos a darle cerrar. Se ha creado nuestro polígono envolvente de las vías. Continuamos con el segundo punto, donde vamos a crear unos puntos al azar. Vamos a crear 100 puntos en esta área utilizando la herramienta creación de vectores.
específicamente puntos aleatorios en los límites de la capa. Borramos aquí, colocamos creación de vectores y buscamos puntos aleatorios en los límites de la capa. Estamos aquí, vamos a darle doble clic. Tenemos que nuestra capa de entrada va a ser la que creamos ahora, que se llamó geometría límite. El número de puntos no va a ser 1, va a ser 100 puntos con una distancia mínima entre puntos de 0. No voy a crear una capa de efectos, sino que quiero hacer un archivo, guardar el archivo como. Vamos a dar por nombre a este puntos aleatorios. Guardar para que se ejecute nuestro algoritmo. Se ha ejecutado en 0,77 segundos. Vamos a darle cerrar. Aquí se han creado nuestros puntos. Vamos a quitar un momento las vías. Capa, aquí podemos ver los puntos que se han creado. Darles un poco el tono para que lo podamos diferenciar un poco más. Vamos a darle este verdecito. Vamos a dar a aplicar, aceptar. Cambiémosle un poco el tamaño. Es importante que lo vean para que no se les olvide esa parte de simbología de etiquetado. Vamos a darle a aplicar, aceptar. Un tamaño un poco más amable a la vista. Ahora vamos a determinar la muestra de los datos. Para crear entonces un conjunto de datos de muestra a partir de este raster, lo que tenemos que hacer es utilizar el algoritmo análisis raster, muestra de valores raster. Esta herramienta muestra en el raster las ubicaciones de los puntos y agrega los valores de raster en los nuevos campos según sea el número de bandas del mismo. Borramos aquí nuevamente y escribimos análisis raster. Análisis raster. Vamos a darle clic y vamos a buscar entonces muestra de valores raster. Le vamos a dar doble clic al algoritmo. Nos sale nuestro panel. Tenemos como capa de entrada los puntos aleatorios que determinamos anteriormente, que se encuentra por defecto, que pues es la capa que contiene los puntos de muestreo, y nuestro raster como la banda para obtener los valores. Marcamos acá. El prefijo de nuestro nuevo campo vamos a llamar sample raya al piso. Lo vamos a dejar por defecto, no hay ningún problema. Vamos a colocar, a guardar nuestro archivo como valores raya al piso muestra. Vamos a darle guardar. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Se ha creado en 0,46 segundos. Vamos a darle cerrar. Podemos observar nuestros puntos de muestra. Podemos observar cómo nuestros puntos muestreados o valores de muestra entonces se ubican dentro de nuestra capa de puntos aleatorio. Podemos verificar nuestros datos muestreados entonces en el archivo raster, en la tabla de atributos de la capa, puntos, valores de muestra. Vamos a darle clic, abrir tabla de atributos, y aquí podemos ver en nuestro campo que era sample 1, que nuestro 1 significa la banda con la que estamos trabajando, la banda número 1, y aquí se puede observar nuestros datos muestreados de nuestro archivo raster. Vamos a cerrar nuestra tabla de atributos y ahora vamos a hacer una clasificación de rangos. Vamos a clasificar nuestros puntos de muestra usando el campo sample 1, de modo que los puntos entre más oscuros se encuentren más elevados, y entre más rosados y claros se encuentren más al nivel del mar. Vamos a nuestros valores de muestra. Voy a darle doble clic para entrar a nuestra simbología. Entonces vamos a colocar una simbología graduada. El valor que vamos a utilizar, ya lo habíamos dicho, era sample raya al piso 1. Vamos a clasificarlo no con la desviación estándar, sino con un intervalo igual, y nos sale esta clasificación
vamos a dejarla solamente en 4 clases. Entonces aquí vamos a darle aplicar, vamos a darle aceptar. Entonces ya nuestros puntos, voy a quitar los puntos aleatorios anteriores y ya podemos observar nuestros puntos. Voy a darle una simbología, geometría al límite, un poco de opacidad, bajarle la opacidad, darle aquí a aplicar, la dejé en 28,2%, aplicar y aceptar. Aquí podemos observar cómo los puntos, nuestros valores de muestra, nuestros puntos de muestreo contienen los colores más oscuros, se encuentran en las elevaciones, en las alturas mayores, los colores más rosados, un poco oscuritos, entonces se encuentran en las intermedias, y los colores rosados y blancos ya casi sobre el nivel del mar. Entonces podemos observar que efectivamente tiene congruencia con lo que es la aproximación al relieve de nuestro raster. Continuamos con nuestro cuarto ítem en estadísticas básicas. Vamos a obtener la estadística entonces de esta capa. Vamos a pararnos acá en esta parte grisecita, que le estoy haciendo con el mouse, como pueden ver acá arriba. Le voy a dar clic derecho y vamos a ubicar, vamos a darle un chulito donde dice panel estadística. Se nos va a activar acá entonces nuestro panel para hallar las estadísticas de la capa. También podemos, de una forma mucho más fácil, pero si no lo tienen activado, lo buscan como les mencioné anteriormente. Si no, aquí tenemos este signo, este icono en nuestro panel, lo podemos desactivar o lo podemos activar. Si acaso no lo tienen por acá cerca, entonces ya recuerden, como les mencioné, con clic derecho y entonces le dan chulito para activar nuestro panel de estadística. Vamos a trabajar entonces con nuestros valores de muestra, nuestra capa. Vamos a colocarla acá, valores de muestra. ¿Cuál va a ser nuestro campo, el sample piso 1 de nuestra banda 1? Y se va a actualizar en ese sentido. Vamos a subirlo un poco. Ahora lo bajamos. Nuestra estadística de la capa, entonces vamos a tener el número de puntos, el 990, porque hay 10 valores nulos o faltantes. Vamos a tener la suma, la media de la altura, vamos a tener la mediana, la desviación estándar, la desviación estándar por muestra, vamos a tener el mínimo de los puntos, el máximo, vamos a tener el rango, la minoría y la mayoría, el cuantil 1, cuantil 3, esto haciendo referencia a nuestra estadística básica. Entonces vamos acá a este icono que podemos ver aquí abajo y vamos a darle copiar. Si necesitamos extrapolar estos datos para cualquier trabajo o información, simplemente lo podemos llevar, podemos abrir Excel, abrir nuestro Excel, un libro en blanco. Recuerden darle clic aquí en la parte inferior donde dice copiar estadística al portapapeles y vamos a nuestro Excel y vamos a darle control B o pegar, como ustedes quieran. Entonces, como ustedes pueden ver, queda toda nuestra información, toda nuestra estadística descriptiva de los datos, de los puntos que hemos muestrado. Entonces recordemos aquí en nuestra estadística que nuestro número pues es el número de muestras, ¿cierto? Los valores, tenemos nuestra suma, que son los valores el total sumados, tenemos la media, ¿cierto? Que es el valor medio, el promedio, simplemente la suma de los valores divididos por el número de los valores. Tenemos la mediana, que si se organizan todos los valores de menor a mayor, el valor medio o promedio de los dos valores medios si el número es par. Entonces, y si es impar, y si es impar, entonces es el número que queda allí en la mitad de todos los datos ordenados de menor a mayor. Nuestra desviación estándar, entonces recordemos que es una indicación de cómo, de cuán cerca se agrupan los valores alrededor de la media. Cuanto menor sea la desviación estándar, está más cerca a los valores de la media. El mínimo es el valor mínimo, el valor máximo es el máximo, el rango o el intervalo es la diferencia entre los valores mínimos y máximos. Tenemos como Q1, entonces va a ser nuestro primer cuantil de los datos, el Q3 entonces va a ser nuestro tercer cuantil y los valores faltantes. Una vez conocido, recordando esto, vamos nuevamente a nuestro software. Una vez exportados nuestros datos que hemos necesitado, vamos a quitar este panel de estadística para que nos deje nuestro espacio de nuestras
nuestras capas como quinto punto. Entonces vamos a calcular las estadísticas de distancias entre puntos. En ese sentido vamos a crear una capa temporal de puntos. Vamos a nuestro lapicito para quedar en modo edición. Vamos a digitalizar 3 puntos al azar. Vemos que vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Vamos a colocar puntos, distancia, codificación, el tipo de geometría, entonces va a ser punto, y recordemos nuestro sistema de coordenadas diferentes, eso es 31, 16, aquí 16, y magna circa, ese es el que estamos trabajando. Vamos a darle aceptar. Vamos a crear nuestra capa de puntos. A colocarlo un poquito más grande la simbología. En ser esos azules, vamos a darle a digitalizar, entonces modo edición. Puede ser acá, vamos a colocar un punto. Entonces punto 1, aceptar, vamos a colocar otro aquí, 2, aceptar, y punto 3. Entonces, para generar las estadísticas en la distancia entre estos puntos de las dos capas, vamos a retirar este análisis vector y vamos a colocar análisis. Teníamos análisis raster, vamos a colocar análisis vector y buscamos matriz de distancia, que se encuentra aquí. Vamos a darle doble clic, seleccionamos nuestra capa de entrada, puntos de distancia, que ya se encuentra por defecto, y como capa objetivo, entonces vamos a escoger los valores de muestra. Usar solo los puntos objetivos más cercanos, vamos a colocar 2 y vamos a guardar nuestra capa. Lo vamos a llamar, guardar archivo como matriz piso distancia. Vamos a darle guardar y vamos a ejecutar el algoritmo. Ejecutado en 0,38 segundos, le vamos a dar cerrar y vamos a observar nuestra capa, matriz de distancia. Demuestra que no la tapan y aquí se encuentra nuestra matriz de distancia. Vamos a abrir nuestra tabla de atributos. Entonces aquí los valores que encontramos hacen referencia a las distancias entre las entidades y sus dos puntos más cercanos en la capa, como lo podemos ver aquí en nuestra capa. Entonces con estos parámetros, esta herramienta, este algoritmo matriz de distancia, lo que hizo fue calcular las estadísticas de distancia para cada punto que nosotros creamos. Recuerden que creamos solamente un punto aleatoriamente. Crea esas estadísticas para cada punto de la capa de entrada con respecto a los puntos más cercanos de la capa de destino. Estos fueron los puntos más cercanos de la capa de los valores muestral, donde hicimos allí la relación de la capa de entrada y objetivos con los algoritmos. Podemos ver que creamos estos puntos, pero lo que no sucedió es que generó los puntos más cercanos de la capa objetivo. Vamos a volverlo a ejecutar con la parte del tipo de matriz de salida, que nos genere una tabla diferente con un resumen de la desviación estándar, la media, un mínimo y un máximo. Vamos a colocar los mismos datos nuevamente. Entonces la capa de entrada sería nuestra capa de entrada y puntos de distancia, nuestra capa objetivo, valores de muestra. Tenemos entonces el tipo de matriz de salida. Vamos a que nos saque un resumen estadístico más podemos conocer, como son la media, desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces vamos a dar que son los dos puntos más cercanos y vamos a ejecutar como una capa temporal para observar cómo se comporta este algoritmo y la información que nos genera. Sale el error, vamos a colocar aquí el ID, vamos a sacar nuestros ID y vamos a darle ejecutar. Vamos a darle cerrar. Vamos a quitar nuestra anterior matriz de distancia, los valores de muestra,
y vamos a nuestra tabla de atributos, donde podemos observar los campos de la capa de salida, donde contiene la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, para las distancias a los vecinos más cercanos de los puntos de la capa de entrada. Cerremos aquí. Vamos con nuestro sexto punto de análisis de vecino más cercano. Aquí ya vamos a quitar esta matriz de distancia, las dos. Vamos a colocar nuevamente nuestro DEM y con nuestros valores de muestra. Nos encontramos, escribimos nuevamente análisis de vector y vamos a buscar nuestro algoritmo análisis de vecinos más próximos. Lo vamos a marcar y le damos doble clic. Vamos entonces a buscar nuestra capa valores de muestra y le vamos a hacer una capa temporal, le vamos a dar ejecutar, vamos a darle cerrar. La información se nos genera en un panel que se va a formar debajo de la caja de herramientas de procesos, que se llama visor de resultados. Aquí donde vamos a ver el resultado de este algoritmo de análisis de vecinos más cercano dentro de nuestra capa. Vamos a darle clic en el link y se nos va a generar este HTML donde podemos observar la distancia media observada, que es de 510.56, la distancia media esperada en 586.87, el índice de vecino más cercano en 0,86 y el número de puntos o muestras serían 100 puntos. Cerremos nuestro HTML y por último en nuestra lección de estadística espacial en QGIS vamos a ver un histograma de imágenes. Entonces recordemos que el histograma de un conjunto de datos muestra la distribución de sus valores. La forma más sencilla de mostrar esto en QGIS es a través del histograma de la imagen, disponible en el cuadro de diálogo propiedades de capa, de cualquier capa de imagen dentro del conjunto de datos raster. Entonces en nuestro panel de capas vamos a darle clic derecho a nuestro raster, vamos a darle propiedades, vamos a dar entonces aquí en histograma y no calcula de una vez, debemos darle calcular histograma para que se nos genere nuestro gráfico. Este gráfico me muestra, voy a subir un poco más, me muestra entonces la distribución de frecuencia de los valores raster. Esta gráfica, para su información, puede ser exportada. Aquí tenemos un disquete, podemos exportarlo, podemos guardarla. Vamos a guardarlo en nuestra clase. Clase número 12, vamos a guardarlo, vamos a colocarle histograma y aquí lo podemos, recuerden, si lo necesitan, me lo guarda en formato en diferentes TIFF, JPG. Aquí lo vamos a guardar en PNG, vamos a darle guardar al histograma y después lo podemos visualizar. Vamos entonces a nuestra carpeta, clase número 12, vamos a buscar histograma y aquí lo encontramos, vamos a darle doble clic para abrirlo en PNG. Aquí se ha abierto entonces el valor del píxel, bueno, estamos trabajando solamente con la banda 1 y aquí podemos ver entonces la frecuencia y el valor de los píxeles. Volvemos a QGIS. Si observamos valores de píxeles en 0, podemos hacer un zoom, podemos recortar esta parte donde entren de pronto valores de píxeles en 0 y vamos a hacerles un zoom para poder tener una mayor precisión, mejor análisis de los datos. Bueno amigos, ese es el histograma entonces de nuestro raster. Vamos a cerrar acá y bueno, hasta aquí ha sido este tutorial de estadística espacial en QGIS. Espero que haya sido de utilidad. Si fue así, dale like y suscríbete para más videos. Sí, hasta la próxima.